¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta teleentrevista de hoy viernes 12 de marzo, terminando esta segunda semana de marzo que ha sido muy movida desde todo punto de vista. La verdad es que marzo ha sido en general muy movido, con una serie de situaciones que han ido ocurriendo a nivel nacional, regional y el coronavirus que siempre está con nosotros. Queremos hablar de un tema bien particular hoy día. Por alguna razón, las estatuas en nuestro país han adquirido una importancia fundamental. Son tema país, las estatuas son tema país. A propósito de lo que pasaba con la estatua del general Baquedano en la Plaza Baquedano o en la Plaza de la Dignidad, como quiera usted llamarle. Nos acompaña don Andrés Medina. A él lo conocemos, es historiador y académico hoy de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. ¿Cómo está, don Andrés? Gusto saludarle. ¿Cómo está, Hugo? Muchas gracias por la invitación, porque efectivamente hoy estoy en la Universidad Católica de la Santísima Concepción, luego de haber estado 40 años en la Universidad de Concepción en el departamento de Historia. Profesor, ¿por qué son un tema país las estatuas? ¿Qué cree usted? Después le vamos a preguntar otras cosas más específicas de su quehacer, digamos, que es el tema de la historia. Pero primero entremos con una reflexión suya como persona. A ver, una estatua es un monumento. Y yo creo que siempre hay que hacer una precisión de principio esencial en lo que el término significa. Monumento. Y el monumento es, de acuerdo a su traducción del latín, recuerdo. Recuerdo. Esa es la expresión literal y exacta que define a una estatua. Porque pueden haber monumentos naturales también, pero en el caso de la estatua es una construcción elaborada en un determinado periodo de tiempo para simbolizar determinados hechos. Ahora, yo no estoy tan cierto que el tema, entre comillas, se haya tomado la agenda en términos de fondo. Yo creo que el problema está en este momento circunscrito a una situación de forma, sacarla, dejarla, colocarla. Pero no tengo muy claro en realidad la situación de quienes han desde el año 2019 intentado destruir estatuas. No nos olvidemos de Concepción y la estatua de Pedro de Valdivia. Entonces este es un tema que no es de hoy día, pero que merece, creo yo, y por eso cuando me invitaron a participar decidí concurrir, porque creo que hay que hacer un hilado un poquito más fino en términos de quiénes son los que quieren sacar la estatua, qué es lo que representa esa estatua y qué es lo que identifica a la sociedad chilena de ayer, de hoy. Porque también este no es una foto, esta es una película de largo recorrido, con un inicio y un desarrollo. Así es que creo que el tema amerita efectivamente reflexionar un poquito más a fondo. Partamos por lo básico. Entiendo que el tema de las estatuas o monumentos, como usted señala, es una cuestión evidentemente heredada, digamos. Nosotros fuimos, este país, Chile, digamos, era la nación mapuche, digamos, y después fuimos conquistados por el pueblo español. Y ellos trajeron, imagino yo, el tema de las estatuas o monumentos. Seguramente en los españoles también una costumbre heredada de otros imperios, como el Imperio Romano, que eventualmente los conquistaron, qué sé yo. Entonces, es una cuestión que ha pasado de un país a otro y finalmente nos llegó a nosotros, digamos, cuando en 1500, no sé, cuando llegaron los españoles, y de ahí para adelante que estamos con estatuas o monumentos, que, ojo, en general la sensación que tengo yo es que hay más estatuas de militares eventualmente, de guerreros, de asuntos que tienen que ver con temas bélicos, más que estatuas como alguien ha planteado por ahí, sacar la estatua de Baquedano y poner la estatua de Gabriela Mistral, porque tú. Entonces hay también sobre quién se edifican esas estatuas, digamos, para honrar la memoria de quién. Sí, sin duda. Sin duda. Las estatuas personifican en la práctica un hecho o una personalidad. Si a uno le ha tocado estar en Europa, pero fíjese un dato interesante, y esto efectivamente yo diría que viene de antes del 2019. En los medios más intelectualizados a nivel europeo y a nivel americano posteriormente,
se ha generado una corriente de opinión que de alguna manera u otra hace conexión con lo que acaba de señalar usted, en el sentido de que se trata de destruir todo lo existente, todo. Y tiene un nombre eso, deconstrucción. Porque esa corriente entiende que todo lo que se ha construido en el mundo, esto no es para Chile, sino que es una corriente intelectual a nivel de Europa Occidental y que se ha expandido luego hacia otros continentes. Todo lo que ha ocurrido en el mundo desde que se conoce es fruto de poderes hegemónicos que han abusado de los débiles. Y a partir de esa concepción tan tremendamente radical es que se coloca en tela de juicio todo. Sí, mire, entonces, aquí podemos plantear el hecho de que podríamos reemplazar la estatua de Gabriela Mistral por la de Baquedano. Las dos no sirven, las dos. Entonces, el tema, le insisto, el tema es más profundo. El tema es que uno tiene que entender, y cuando usted señala de que se ha colocado estatuas a guerreros, me recuerda al historiador más importante del siglo XX en Chile, por lo menos desde la visión de Estados Unidos, de las universidades norteamericanas, que era Mario Góngora. Y Mario Góngora tiene un libro que se llama Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile siglo XIX y XX, que probablemente es la obra más importante escrita en el siglo pasado. Y él ahí en el capítulo inicial señala de que Chile es un país de guerras. De guerras. Por lo tanto, no es tan extraño, por lo tanto, que encontremos, entre comillas, estatuas de guerreros. Para nada. Para nada. Estatuas de Gabriela Mistral existen. Yo me recuerdo claramente de una, soy de Tomé, y en el Liceo de Tomé, el año 1963, se colocó la estatua de Gabriela Mistral. Lo que pasa es que yo creo que aquí la visión tiene que ser contemplar espacios para todos, las personas que tengan miedo. Ese es el punto. Sí, mencionó algo muy interesante que yo creo que va por el camino. Dígame si me equivoco, profesor, esta es una conversación entre los dos, dígame si me equivoco. Lo que acaba de decir usted un poco es anterior a lo último, pero es un poco que la historia las escriben los vencedores, digamos. Bueno, y ahí va la pregunta. ¿Qué rol han jugado los historiadores, los profesionales de la historia, los investigadores en historia, en verdaderamente mostrar todos los prismas que tiene un personaje determinado? ¿Por qué se lo digo? Porque de pronto, voy a decir una barbaridad, una persona que mata a otra persona es un asesino, pero una persona que mata a 1000 es un conquistador, ¿me entienden? Entonces, depende un poco del punto de vista. La crítica es a Baquedano, en particular, por el tema de la pacificación de la Araucanía, o por el tema de lo brutal que fue en la Guerra del Pacífico, no lo sé, era un general y yo no conozco tanto la historia, pero depende un poco del punto de vista de... ¿Y el historiador qué rol juega ahí? Sí. Los historiadores tienen, y yo diría en ese sentido, no me voy a rogar la representatividad de los historiadores, como lo hacen algunos, que hablan a nombre de todos los historiadores. Sí, claro. No hablo por mí. Sí. Yo hablo por mí y a lo mejor por los que formé en 50 años de profesión a nivel de universidad. A mí me basta, a mí me basta. Le hago el comentario a partir del siguiente punto. Bueno, primero corregir algo. Baquedano no estuvo en la Araucanía. Quien estuvo en la Araucanía y a quien se le culpa es a Cornelio Saavedra. Y tampoco se podría decir que Baquedano mató a nadie en persona, porque Baquedano fue general tanto en Tacna como en Arica y como en Chorrillos y Miraflores. Es el general en jefe a cargo de lo que es las decisiones estratégicas. Y en ese sentido es que hay que analizarlo. Esas perspectivas son muy reduccionistas y no vale la pena considerarlas. Yo le planteo lo siguiente: los historiadores deben analizar la historia en mérito a los antecedentes históricos. Si alguien se abanderiza con escuelas, evidentemente que va a colocar una opinión que levante a un determinado sector y no considere a otro determinado sector. Y eso es hasta cierto punto de vista humano, porque en ese sentido, digamos, oiga, usted y yo somos humanos, tenemos puntos de vista, a usted le puede gustar la Universidad Católica, a mí me gusta la Universidad de Chile, y en todo ámbito de cosas, porque ese es el punto en definitiva, en todo ámbito de cosas hay siempre perfiles, hay siempre visiones. Ahora, que en un momento determinado se prefiera o se superponga una, y en otro momento determinado se superponga otra,
Esa es la realidad del mundo, esa es una realidad chilena. Por eso esta escuela a la cual yo le mencionaba anteriormente no se está refiriendo a Chile. Este problema de lo que está ocurriendo hoy día en Chile ocurrió el 68 en París. No sé si usted ha tenido algún programa con lo que significaba el recuerdo de París para la juventud europeo occidental. Había pasado también en California el año anterior, pero el 68 París, fundamentalmente, la explosión. 500 autos quemados en una sola noche, destrucción del centro de París, la gente que salió a las calles, particularmente cientos de miles de jóvenes, a destruir vidrieras, a quemar instalaciones de los sistemas públicos, escribir eslogans, la imaginación al poder. Aquí lamentablemente hemos escrito en las paredes otro tipo de cosas. La creatividad en Chile quedó reducida a la insolencia, a la grosería, a señales como acá, yuta. El término yuta no lo conocía nadie en este país. De repente aparece una palabra que se usaba en Paraguay anteriormente. Acá viene del sajonismo del norte. Pero ¿a qué le estoy apuntando? Que los historiadores tenemos que tener, o tratar de tener, porque tampoco se logra, yo quiero decirlo también en términos personales. Yo diría que la objetividad 100% del análisis de hechos históricos, yo creo que no lo ha alcanzado nadie. Y si usted me agrega el punto inicial de su consulta, los ganadores fijan las normas de la descripción de la historia, claro. Si esto viene de los romanos, usted justamente recalcó el concepto de monumento que viene de Roma, efectivamente el arco de Trajano y una serie de otras cosas. De Roma, donde se afirma lo que usted señala. El vencedor coloca las reglas del juego. En ánimo más chileno, el que es el dueño de la radio escoge la música, o sea, eso se puede decir de otra manera. Eso es, mi estimado, siempre. No en Chile. Esto es siempre. ¿Podrá ser que a propósito de lo que ha pasado, yo creo que son imágenes súper potentes? Cuando se bajó la estatua de Pedro Valdivia, aquí en la Plaza Independencia, para mí fue una imagen súper potente. Fue súper potente. ¿Se podrá reescribir la historia? Entiéndame lo que le quiero plantear. Cuando yo era chico, digamos, hace algunos pocos años, digamos, en la escuela me pasaban historia, y la verdad es que la historia siempre estaba contada desde un punto de vista, en este caso de los españoles, la gesta de los españoles, qué sé yo. Pero los mapuches, el pueblo mapuche tiene otra historia que contar, pues, y esa historia no está en los libros de historia tradicionales. Entonces, ¿podemos en ese contexto reescribir, reconstruir un poco la historia y que las nuevas generaciones, a propósito de este signo, de este hito, a propósito de este llamado de atención de botar las estatuas y personajes erigidos que representan un sector y no a otro, en fin, podemos intentar reescribir parte de esa historia y por último mostrar la otra parte de la moneda? Yo entiendo lo que usted dice, claro, la historia lo escriben los vencedores, por supuesto, yo también lo sé. Pero los vencidos también tienen una historia que contar, po, y de pronto se aprenden más en los fracasos que en las victorias, no sé. Por supuesto. Por eso le digo, el afán de un historiador es tratar de ser lo más objetivo posible. El trabajo de un historiador, yo en este momento estoy trabajando en 2 textos, preparados para medios de aquí de la zona. Uno sobre Ambrosio O'Higgins y la Intendencia de Concepción, y qué es lo que tiene que ocurrir cuando un historiador recibe un encargo de esa naturaleza. Tiene que ir a las fuentes. Y las fuentes son, en el caso de la Europa occidental, las más importantes, no las únicas, los documentos. Lamentablemente, en el caso que usted señala, la historia de la colonia se ha tenido que escribir sobre la base de las fuentes que trajo consigo el europeo, porque no había un relato registrado de carácter escrito por parte de los indígenas. Ahí tenemos una dificultad de carácter técnica, claro. Claro, entonces usted, ¿cómo puede reconstruir la parte indígena? Pues, oiga, cuidado, mire que estamos en Concepción, y si usted analiza las calles de Concepción solamente desde comienzos de, yo diría, la mitad del siglo XX, esta es una ciudad que caramba que ha resaltado al mapuche, al araucano, porque desde la calle, yo diría, Salas para adelante, nos encontramos con Lincoyán, Rengo, Caupolicán, etcétera, y yo vivo en Galvarino. Entonces, hay una situación aquí donde de alguna manera u otra no se ha ocultado, al revés.
sabe que en el caso chileno hay una consideración que yo no sé si se hace de manera permanente, pero yo la tengo muy vivida esta en términos de experiencia personal. La Araucana. La Araucana. La Araucana fue escrita por españoles. Sí. Sin embargo, si uno lee el texto de la Araucana y la manera como el impacto que tuvo en Europa en el siglo XVI, es un reconocimiento enorme a lo que significa el pueblo que está en ese momento habitando en el Chile, en el territorio más austral del Imperio Español. No hay en ninguna parte, si usted busca a nivel de la historia de América, un reconocimiento tan explícito y tan encomioso de lo que es el pueblo araucano. No hay. Entonces, por un lado, efectivamente, no tenemos fuentes desde la propia cultura del Lafkenche, del mapuche, del pehuenche, del huilliche, pero por otro lado, eso de alguna manera u otra, en la medida en que se vaya encontrando eventualmente más antecedentes a lo largo de archivos, que lamentablemente no son araucanos, se va a tener que ir dándole más énfasis. Pero insisto, en este baile, o para bailar, siempre se requiere dos. Yo creo que haber votado la estatua de Pedro de Valdivia por el hecho de que Valdivia cometió actos de crueldad, con esa filosofía no quedaría ninguna estatua en el mundo, particularmente en Alemania, particularmente en lo que fue la antigua Prusia, en Bélgica, en los Países Bajos ahora, en España, en Inglaterra. Los reyes. Desde Marlborough para adelante. Claro. Este es un tema muy particular. Yo me lo explico de otra manera, ¿eh? Yo creo que aquí se confluyeron dos fuerzas. Por un lado, un sector social que tiene toda la razón de estar absolutamente molesto, indignado, tiene ira, porque ha visto de que ha habido aquí una torta grande y la torta grande se la han llevado a los grandes, y eso yo creo que efectivamente está muy cerca de la envidia, pero en alguna medida u otra tiene una justificación solamente por el hecho de que no es justo la forma como se ha redistribuido el pastel. Eso es evidente que es así. Pero por otro lado, confluyó también un sector juvenil que, más allá de tener una percepción de injusticia, yo creo que, entre comillas, lo que trata de plantear es sencillamente el hecho de que no se siente identificado con nada. Con nada. A uno le asombra, no sé si usted se ha preguntado, dentro de estas cantidades de gente que han surgido de repente en estas manifestaciones, las banderas de las barras bravas. Muy activas. Y las barras bravas han sido una expresión desde el año 1985 en este país de sectores que trataron de romper con todos los moldes que existían a nivel del comportamiento en un estadio. No sé si usted es futbolizado y tiene recuerdo de cómo se vivía el fútbol hasta 1982. Yo era de la Universidad de Chile, soy de la Universidad de Chile, digámoslo derechamente, y soy muy futbolizado, y tengo el recuerdo del campeonato regional de fútbol, y yo era de Tomé y era del Fiat, y iba a los estadios. Jamás en Chile, jamás se vio un comportamiento como el que se empezó a denotar a partir de 1985. Se lo doy con años. Sí, yo creo que eso obedece, digamos, es un poco signo de los tiempos y la ausencia de líderes. ¿Sí? La ausencia... Y de familia. Sí. La ausencia de líderes que sean capaces de encauzar. Mire, la otra vez hice yo un ejercicio, y le dije a los colegas, mire, hablemos sobre Chile y la corrupción en Chile. ¿A quién podemos llamar para entrevistar por este tema? Y se produjo un silencio, digamos, como que es súper difícil. Necesitamos un ombudsman, un líder, una persona limpia, una persona que hable de sentido común, una persona que no hable por sí, que no lleve agua a su molino, sino que piense en el país. Entonces es súper difícil, cada vez es más difícil encontrar a esas personas. Y esas personas son cada vez más difíciles porque, efectivamente, porque en las familias no hay esa educación, porque en las familias hay individualismo, porque se preocupa de uno, porque está pegado a la pantalla, porque se conversa poco en la cena. Hay un montón de factores, yo entiendo eso ya, pero estamos en este estado de situación
y cómo hacemos para avanzar. En algún minuto, bueno, el presidente de la República, yo creo que ahí se arrancó con los tarros al decir que iba a reponer la estatua de Baquedano, cuando en realidad la estatua se repone cuando ni siquiera él está en el mandato. ¿Cómo puede asegurar eso? Pero bueno, es súper difícil hacer ese tipo de promesas. ¿Qué hacemos? En algún minuto vamos a tener que resolver qué hacer. Haremos una consulta ciudadana, nos pondremos todos de acuerdo, esperemos que se reescriba la historia para definitivamente evaluar a quién honrar o cuál memoria honrar y cuál no. Es un asunto difícil, no tiene la respuesta usted, yo tampoco, probablemente en 50 años vamos a tener luces de ese tema. Pero sabe, mire, de todas maneras yo comparto plenamente lo que dijo usted a propósito de eso de los políticos y de la corrupción. No sé si usted se acuerda cuando yo venía llegando del doctorado que había hecho en los 90 en Europa, y me encuentro con la situación de repente con que se hablaba de ya la presencia de la droga dentro de los sectores que dirigen la sociedad chilena, en todo nivel, por supuesto. Y en ese momento me recuerdo que en un programa de televisión se mencionó el hecho de que se debería hacer la prueba del pelo a nivel de los parlamentarios. No sé si usted recuerda. Sí, eso. claro, que una escandalera. Ya arrancamos todos. Sí, claro. Ya arrancamos todos. Sí. Entonces yo en ese momento, como le digo, recién llegado, le dije, estamos mal, po. Estamos mal, porque una persona puede usar droga en forma particular. A mí eso, yo no me voy a meter en las costumbres que tenga cada persona, independientemente que crea que es absolutamente perjudicial. Pero al margen de esa situación, la droga es un negocio, y lamentablemente en el mundo se ha comprobado que ese negocio corrompe, y corrompe los poderes establecidos. Sí. Entonces, cuando uno de los poderes, que es el poder legislativo, dice, no, a mí no me toque con ningún tipo de prueba, la señal que se está dando es mala. Ahora, efectivamente, ¿quién tiene la respuesta a lo que está viviendo Chile? No solo Chile. Usted, me imagino, por trabajar en un medio de comunicación... Es un fenómeno global, evidentemente. No, uno escucha lo que está pasando en Barcelona en este momento todos los días en la noche. Todos los días en la noche. Y se recuerda. Y se recuerda el 2019. ¿Solo en Barcelona? No es solo en Barcelona. Esta es una situación, usted partió señalando algo que es interesante, son los tiempos. Mire, son los tiempos. Y este es un problema global. Y el problema es global, ¿por qué? Porque este problema, a mi juicio, se fundamenta en dos pilares. Uno, hay un sistema económico mundial. Y eso tuvieron que agachar el moño los desafiantes del sistema capitalista, que fueron las sociedades del socialismo real. Liquidaron a partir de la caída de Moscú y a partir del hecho de que Deng Xiaoping estableció el capitalismo en la China comunista. El sistema capitalista es el sistema. Y lamentablemente este sistema en sus esencias contiene una situación que es injusta. Porque, dígame si no, y más en Chile, el que no corre vuela. Aquí en Chile el que trata de engañar al otro y trata de pasarse por encima por cualquier parte y en cualquier lugar. Y los poderosos en ese sentido siempre van a tener un trampolín más potente. Eso es así en el plano económico. Y en el plano político lamentablemente ocurre lo que dice usted. Lamentablemente. En Chile podríamos culpar de muchas cosas a los políticos del siglo XIX, yo diría hasta 1960, pero uno de sus actos o gestos de orgullo, me acuerdo de Jorge Alessandri, caminando, era no usar, claro, y caminar, claro, y ser apretado hasta para comprar el té, porque le tenían que regalar un agua mineral, pero no eran hombres que vivían por o para lo que significaba el poder crematístico. Y eso lamentablemente el tiempo nos da una circunstancia distinta. Y ahí usted tiene toda la razón cuando dice, ¿cuándo vamos a encontrar una persona que vele por los intereses de todos y no vele por el interés de uno? Oiga, la Cruz Roja se inventó en el siglo XIX, los Boy Scouts llegaron a Chile en 1928, ya ni existen los Boy Scouts, creo. O sea, la gente que actúa por ideales, por caridad, por solidaridad, por ayudar, por el sentido más profundo que puede tener un ser humano de ser solidario con el que está pasándola mal, lamentablemente ha quedado en un segundo plano. Hay que reforzar eso, creo yo. Sí, yo recuerdo haber conversado con un político de los de antes,
a propósito de lo mismo, a propósito del tema de la corrupción y todo eso. Y me hablaban, no recuerdo el nombre, estaba tratando de acordarme, pero no me acuerdo, a lo mejor usted sabe, de un político francés que llegó a la presidencia, digamos. A ver, después de Charles de Gaulle... No, pero llegó a la presidencia, ejerció la presidencia, lo hizo bien, mal, da lo mismo, terminó la presidencia y volvió a las salas de clase a seguir dictando su cátedra, digamos. Lo que pasa en Chile es que alguien asume un ministerio o asume como parlamentario, sale del ministerio y se va a una empresa a trabajar, a la misma empresa que le tocaba fiscalizar cuando estaba a cargo del ministerio. Entonces, por eso hablo yo de la persona que no piensa en sí mismo, sino que piense en el otro. Y esos son los líderes que nos faltan. ¿Qué avisora usted? Estamos terminando ya esta entrevista, don Andrés, que ha sido muy interesante. ¿Qué ve usted con este tema ya para ir finalizando? Me permite un alcance solamente breve, ya que se topó esto, partió con la estatua del general Baquedano. Esto que dice usted de un político francés, yo lo traería a Chile con el presidente de Chile durante la Guerra del Pacífico, donde actuó Baquedano. El presidente en la Guerra del Pacífico era Aníbal Pinto, en la primera fase. Y cuando Aníbal Pinto terminó en 1881 su periodo, tuvo que volver a trabajar como corrector de pruebas del diario El Mercurio. Trabajar como corrector de pruebas del diario El Mercurio. Pero hermoso, hermoso. Y Baquedano, que está pagando el pato ahora, y es un hombre que no obtuvo ningún tipo de ganancia. Él es un hombre que viene de Cuelemo, la familia Baquedano es de esta zona, el Guaso Baquedano. Él no tiene ninguna ganancia en lo que significa la Guerra del Pacífico. Y con su gestión, en términos estratégicos, como le dije al comienzo, hizo de que Chile tenga, hace ya una cantidad significativa de años, una Antofagasta desde donde en 1918 se saca el cobre que nos permite a todos, de alguna manera u otra, comprarnos una parte del calcetín, otra parte de la lencería y una parte de la ropa que vestimos. O sea, hay que hacer un análisis también de detalle respecto de los personajes, que es lo que le aportaron a este país. Y yo creo que en definitiva se trata de reflexionar un poco, no perder lo que significa yo diría, lo que distingue al hombre de otros animales, su racionalidad. Las naciones se construyen a partir de una definición clásica, población y geografía, pero yo le agregaría, sin temor a equivocarme, sobre la base de tradiciones. Y las tradiciones buenas y malas, porque el ser humano es actor en hechos buenos y en hechos malos, tienen que ser mantenidas. Eso sería, y le agradezco mucho que me haya invitado. Don Andrés Medina, historiador y académico de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, muchas gracias por participar en esta conversación. Que tengan muy buenas tardes. Igual, adiós. Ahí estaba la entretenida conversación que hemos tenido con Andrés Medina, un tema que partió con el asunto de las estatuas, que se han vuelto un tema nacional, pero que terminó hablando de Chile, de sus tradiciones, del deber ser, de la ausencia de líderes que estén, que sean referentes de nuestro país y no líderes cuestionados permanentemente. Tenemos ahí un vacío gigante. Por eso los jóvenes han asumido el protagonismo. Muy bien, terminamos. Muchas gracias por acompañarnos durante esta jornada. Nos encontramos el lunes, si Dios quiere. Muchas gracias. Buenas tardes.